quiero compartir con ustedes, que sí es un poco jocosa, pero es una historia, anécdota, relacionada con lo que vamos a hablar hoy en día. Había, mi amado hermano, 3 pastores que se habían reunido, se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a ir a un retiro en los montes, allí en las montañas, y nos vamos a retirar los 3 y vamos a tener una confraternidad donde vamos a tener terapia espiritual y vamos a ministrar el uno al otro, confesando nuestras debilidades más grandes y nuestras tentaciones más grandes. Qué peligroso es eso, ¿verdad? 3 personas que se reúnen para hablar y para abrirse. De esa manera difícilmente se abre una persona, pero con 3, increíble. Y el primero empezó. El primer pastor le dijo: yo me voy a abrir primero. El problema más grande mío, dice él, es que yo veo demasiado de televisor. Yo no dedico tiempo real a buscar de Dios, a estudiar las escrituras. Los domingos por la mañana lo primero que me viene a la mente, eso es lo que predico. El segundo cogió un poquito de valor con el primero y dijo: bueno, el problema más grande mío es que a mí me fascinan las mujeres. Y siempre estoy con un ojo pendenciero mirando, no importa lo más vieja que sea, me encantan las mujeres. El tercer pastor, después de haber oído todo esto, dijo: wow, esto es tremendo, pero el problema mío es que yo estoy loco por regresar a mi iglesia, porque el problema mío es que yo soy un chismoso. Y quiero contarle a todo el mundo lo que oí aquí. Mi amado hermano, por lo más, óigame bien, por lo más que nosotros tratemos de negarlo, la tendencia prácticamente de todo creyente, de todo cristiano, es categorizar el pecado. Categorizar el pecado, o sea, poner el pecado en diferentes niveles: pecado grande, pecado pequeño, pecado blanco, pecados oscuros, etcétera, etcétera. Muchos creyentes tienen el concepto erróneo, mi amado hermano, con respecto al pecado. Y eso es un concepto muy equivocado. Piensan que hay pecados grandes y piensan que hay pecados que son más pequeños. Siempre que tú estás errando el blanco, tú estás pecando. Y Santiago lo pone de una manera más simple todavía. Él dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Miren qué cosa más grande, qué reto más grande Dios pone delante de nosotros. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando nosotros hablamos del chisme, mi amado hermano, lo ponemos en la categoría de pecados pequeños. No todo el mundo comete ese error, pero hay personas que lo ponen así. Pero cuando Dios habla, mi amado hermano, de los chismes, Él lo pone en la misma categoría. Oigan qué cosa más extraña. Él lo pone en la misma categoría de la inmoralidad sexual y el asesinato. Eso es duro, ¿verdad? Dios mira el chisme como la inmoralidad sexual y como el asesinato. Así Dios mira el chisme. ¿Por qué? Porque tal como la inmoralidad sexual, mi amado hermano, y el asesinato acaban con la vida de una persona, el chisme destruye relaciones, el chisme destruye amistades, el chisme, si no se coge a tiempo, tiene el potencial aún para dividir una iglesia. Divide una familia. Y si divide una familia, va a dividir una iglesia. Porque el chisme es una estrategia poderosa de parte de Satanás, que la utiliza en la vida del creyente. Mucho de lo que verdaderamente es
chisme, mi amado hermano, en algunas iglesias lo tratan de disfrazar como una preocupación espiritual. Óyeme bien lo que te estoy diciendo. En muchos círculos de oración, mi amado hermano, se divulga más de lo que es necesario sobre la vida personal de una persona de lo que se debe de decir. No digo que eso ocurra en todo tiempo, pero yo, mi amado hermano, después de 40 y pico de años en los caminos del Señor y de estar en la iglesia, he visto círculos de oración donde las personas dicen: hermano, tengo una petición, quiero orar por fulano de tal, porque él dejó a su esposa, o porque está haciendo esto y está haciendo lo otro. ¿Qué necesidad hay de divulgar la vida personal de un hermano a gentes que no tienen nada que ver con esa situación? Pero hay personas que disfrazan el chisme como una preocupación espiritual. Me preocupo por él, por lo tanto vamos a orar por él. Si verdaderamente tú te preocupas por una persona, da rodilla en tu cámara secreta y Dios obrará en la vida de esa persona. Y si hay necesidad de presentar una petición, hermanos, oremos por fulano de tal. Se acabó. No hay que entrar en lujos de detalle. Ahora, mi amado hermano, en el Antiguo Testamento se nos da el ejemplo de una familia que fue dividida y como consecuencia sufrió severamente por motivo del chisme. Miren que la Biblia cubre todo, y por eso les digo que vayan conmigo a Números capítulo 12. Bendito Dios. ¿Están ahí, mi hermano? La familia de la cual estamos hablando es la familia de Moisés, la familia de Aarón y la familia de María. El chisme hizo estrago en esta familia. Números capítulo 12. ¿Lo tienen, hermano? Verso 1. La Biblia dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Ok? Ahora, oigan bien, mi amado hermano. Nosotros sabemos que en este capítulo 12 del libro de Números, Dios lidia severamente con el chisme que se origina en los labios de la hermana de Moisés. Ahora, lo que nosotros no sabemos, y muchas veces no empatamos una cosa con la otra, es que la razón por la cual María y Aarón levantan este chisme, esta calumnia en contra de este hombre Moisés, es porque ellos tenían celo, mi amado hermano. Le tenían celo al puesto que Dios le había dado a Moisés, a la autoridad que Moisés tenía, y como Moisés era el hombre singularmente responsable por la nación de Israel. Ahora, el capítulo 11, antes del capítulo 12, dice que el pueblo estaba murmurando porque querían comer carne. Y tú sabes que en el desierto no hay carne. Y se estaban quejando y estaban diciendo: jamás nos hubiese ido de Egipto. Allí habían cebolla, ajíes, pimiento, había de todo. Lo teníamos de lo más bien allí. Entonces Moisés va delante de Dios y le dice: Señor, esto es demasiado de duro para mí. La carga que esta gente está colocando sobre mis hombros es demasiado de duro. Y Dios le dice: no te preocupes, yo voy a proveer carne. La van a masticar, le va a salir por los dientes, la van a vomitar, se van a abastecer, se van a dar una jartera que van a desear nunca haber querido comer carne. Con hordices Dios manda en el desierto, y ellos empiezan a comer y empiezan a comer. Pero Dios le dice a Moisés allí algo muy curioso. Le dice: Moisés, agarra
70 hombres, porque Moisés se estaba quejando y diciendo: Señor, esta carga es demasiado pesada para que yo la lleve solo. Y Dios le dice: te voy a dar 70 hombres para que trabajen contigo. Dile que vayan al tabernáculo y allí le voy a dar del espíritu tuyo. Allí ellos van a profetizar y los voy a bendecir. Y estos son los hombres que te van a ayudar a ti a dirigir la nación de Israel. Moisés llama a estos hombres. Vienen al tabernáculo, empiezan a profetizar, menos 2 que se habían quedado en el campamento. Entonces los 2 que se quedan en el campamento, cuando Dios derrama del espíritu de Moisés sobre los hombres que estaban en el tabernáculo y empiezan a profetizar, los 2 que están en el campamento que no vinieron, empiezan a profetizar también. Y cuando Josué se da cuenta de estos 2 hombres, se llena de cólera. Y le dice: Moisés, hay 2 de los 70 que se quedaron en el campo que no vinieron. Quiere que los detenga, que los pare, que le diga: no pueden profetizar. Y Moisés le dice: pero ¿qué tú tienes conmigo? ¿Acaso tú tienes celo por mí? Moisés le dice: ojalá que todo el mundo esté profetizando, porque Josué tenía celo por su amo, por su señor, que era Moisés, y lo quería defender a todo costo. Pero Moisés le dice: no, date tranquilo, deja que profeticen allá y estos profeticen aquí. Y ojalá que todo el mundo profetice. Cuando llegamos al capítulo 12, parece ser que María y Aarón se frustraron, porque Dios no los incluyó a ellos en el plan de los 70. Y se despierta el celo, Pero dése en cuenta, mi amado hermano, que la Biblia dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. ¿Ok? Oigan bien. Esta mujer de Moisés era posiblemente descendiente de Etiopía. Ahora oigan bien. Jetro, el papá de esta mujer, se cree que él era original de Etiopía y que aunque él vivía en Madián, ellos descendían originalmente de un lugar donde la piel de las personas era más negrita, más oscuro, eran más charditos, ¿me entienden? Y esta gente, María y Aarón, empezaron a hablar en contra de esta mujer. Pero des en cuenta, mi amado hermano, y no pierdan vista de esto, que quien empieza el chisme, quien inicia el chisme es María. María, no se olviden. Aarón se enreda en este asunto. ¿Por qué? Porque hay personas que por naturaleza son demasiado débiles. Amén, hermano. Y se dejan influenciar por cualquier cosa. Aarón era esa clase de persona que, aunque él amaba a su hermano, él permite que su hermana le llene la cabeza de telas de araña y él se hace parte del complot para hacer chisme en contra de Moisés. Aarón era una persona tan fácilmente influenciada que cuando el pueblo se vio desesperado y le dicen: Aarón, constrúyenos un toro de oro para que nosotros lo adoremos. ¿Qué hizo Aarón? Aarón construyó, dirigió la construcción, no tenía firmeza, era un hombre débil, no tenía espina dorsal, era un hombre que se dejaba llevar por cualquier ola o viento de chisme, y así se deja llevar por su hermana. Pero miren, mi amado hermano, el chisme siempre trata de disfrazarse, porque la gente quiere usar una excusa para poder lograr un objetivo personal que tienen. ¿Me entienden lo que les digo, hermano? El chisme, cuando viene, siempre ataca por una parte, que es un pretexto para verdaderamente llegar a la persona que quiere herirle. María y Aarón no le importaba que Moisés tenía una mujer que era oscura.
Porque miren el versículo 2. El versículo 2 lo dice todo. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. Ahí está el problema. ¿Me entiende? Ahí está el problema. ¿No ha hablado también por nosotros? Y dice la Biblia que ¿quién lo oyó? Jehová lo oyó. El problema de la mujer de Moisés era un pretexto para comenzar el chisme. El problema verdaderamente era el celo en María y el celo que había en Aarón. Porque ellos dicen: solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿Acaso Jehová no ha hablado también por nosotros? Pero lo que los chismosos no se dan cuenta es que por lo más privado que sea el lugar donde ellos se congregan a orar y hablar de otra persona, allí está el oído de Dios. Porque la Biblia dice: Jehová lo oyó. Yo estoy seguro que María y Aarón no pensaban de que Dios estaba allí, de que su presencia quizás no estaba oyendo lo que estaba pasando, pero la Biblia dice que Jehová lo oyó, mi amado hermano. Y el celo de estas personas era un celo que no tenía fundamento. ¿Saben por qué? Porque María era una profetisa. Y en muchas ocasiones Dios había hablado a través de María y la había usado poderosamente para ministrar al pueblo. Aarón era el vocero de Moisés. Aarón era el que hablaba, el que tenía la elocuencia, el hombre que tenía la inteligencia, el hombre que tenía un pico de oro, el hombre que iba delante de Moisés y dialogaba, negociaba, establecía los principios de Dios. Esta gente no tenía razón por la cual celar a Moisés, porque Dios los había usado y los estaba usando poderosamente. Pero ¿saben cuál es el problema del chismoso? El chismoso nunca está conforme con lo que él tiene. Siempre quiere lo que otra persona tiene. Ese es el problema del chismoso. Siempre quiere lo que otra persona tiene. Lo envidia. Y si no lo quiere, lo envidia y no desea que esa persona tenga lo que tenga. Él dice que tú te miras y tú dices: pero que yo tengo, que la gente tiene que hablar de mí. Es que tú no te das cuenta que tú eres especial en los ojos de Dios. Ella se levanta con su hermano Aarón en contra de este hombre. Pero miren el verso 3. Miren el verso 3. El verso 3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la ¿qué? La tierra. Oiga bien, hermano, una pregunta. Y esto no es normal en un mensaje, un domingo, hacer una pregunta. Pero ¿quién escribió el libro de Números? ¿Qué cobardes son ustedes? Moisés escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora ustedes no lo hallan un poco curioso, un poco extraño que un hombre se atribuya humildad él mismo. La Biblia dice: el hombre verdadero humilde, que es humilde, nunca dice que él es humilde. El que dice que es humilde, hermano, no es humilde. Cuídate de los que dicen que son humildes. Cuídate de los que te dicen: pero yo soy humilde. De humilde tú no tienes ni una pluma. Entonces, este versículo 3, aunque Moisés fue el autor del libro de Números, se cree que fue injertado este versículo 3 por Josué. Porque nadie conocía más a Moisés que Josué. Y Josué podía dar testimonio por él. Ahora, cuando María y Aarón hablan de Moisés, y ellos dicen: ¿qué se cree Moisés? Que Dios habla a través de él. ¿Saben lo que ellos están diciendo? Ellos en esencia están diciendo: hermano, llévense esta. Ellos están diciendo: Moisés es orgulloso.
porque se cree que nada más a través de él Dios habla. Lo acusan de ser orgulloso. Pero viene el versículo 3 y dice: y aquel varón era más manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Dios corrige a través de lo que Josué inyectó en el capítulo 12 para que María y Aarón supieran: Moisés no es orgulloso, Moisés es un hombre humilde. Pero déjame decirte algo, mi amado hermano: Moisés no siempre fue humilde. ¿Tú me entiendes? Porque Moisés se había criado en el palacio de los egipcios. Él era el próximo al trono de Faraón. Y en esa cultura, en ese ambiente, no había lugar para la humildad. Moisés era arrogante. Moisés era áspero, atrevido. Moisés era un hombre fuerte de carácter. Para ser el próximo faraón, tú no podías ser humilde. Pero ¿qué pasa con este versículo 3? 40 años en el desierto transforma la vida de cualquier persona. 40 años en el desierto convirtió a este hombre orgulloso, arrogante, en una persona humilde. El desierto te quebranta, el desierto te rompe, el desierto te mordea, el desierto saca de ti lo que tú no creías que estaba ahí. Dios lidió con él 40 años y lo transformó. Ahora miren el verso 4. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Verso 4. Luego dijo Jehová a Moisés: Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Oigan bien, yo estoy seguro que María y Aarón dijeron dentro de sí, y quizás hablaron entre ellos mismos: ahora Dios nos va a vindicar. Ahora Dios va a justificar lo que nosotros estamos diciendo, que Moisés es orgulloso. Y que no solamente a través de él Dios habla, sino que Dios habla a través de mí, Aarón, y Dios habla a través de ti. Dios le dice: salgan al tabernáculo, porque Dios había oído todo lo que estaba pasando. Pero desen cuenta de algo, mi amado hermano, que es tan importante. Y aquí es donde la vida se hace complicada en el cristiano, mi amado hermano. Que a través de todo lo que María y Aarón hicieron, a través de toda la calumnia que levantan en contra de Moisés, y a través de todo el veneno que circularon entre el campamento de Moisés, la Biblia guarda silencio con respecto a Moisés. En otras palabras, Moisés no hizo nada, se quedó callado. Se quedó callado. Hermano, qué difícil es quedarte callado cuando tú sabes que hay un descarado que está hablando de ti. Qué difícil es. No es fácil quedarse callado. El primer instinto es querer confrontar a esa persona, pero la Biblia dice que si nosotros tomamos acción, no estamos dejando lugar para la ira de Dios. Y Dios es el que defiende a sus hijos. Dios es el que toma nuestra causa, y Dios es el que le paga al chismoso su salario debido. Moisés se quedó callado. Es difícil, mi amado hermano, porque a mí me ha pasado tantas veces y yo he querido arrancar. ¿Me entiende? Yo he querido arrancar y hacer cosas que normalmente yo no haría, porque el chisme, cuando llega a una persona, mi amado hermano, te ofende. Te ofende. Pero Moisés se quedó callado y Dios dijo: salgan al tabernáculo, vamos a lidiar con este asunto. Eso quiere decir que Dios es el que nos defiende a nosotros. Dios es el que llama a cada persona que te está haciendo daño a cuenta. Dios lo hace, mi amado hermano. Posiblemente no en el tiempo que tú quisieras, pero lo que el hombre siembra, eso es lo que el hombre cosecha. Dios defiende nuestra causa, mi hermano. Cuando están allí, verso 5 dice: en
Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Estaban creyendo que Dios iba a vindicar su punto de vista. Verso 6 dice: y él les dijo: oíd ahora mi palabra. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia, oigan, de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. ¡Wow, mi amado hermano! Cuando Dios le habla a estas dos personas, le dicen: oigan bien, todos los profetas que yo levanto, le hablo a través de sueño, le hablo a través de visión. Pero por cuanto Moisés ha sido fiel en toda mi casa, Dios le dice: yo le hablo a él cara a cara. Yo le hablo a través de apariencia. Yo le hablo a él de esa manera. Dios está diciendo: Moisés es especial. Es especial. No ha habido un profeta en la nación de Israel con el cual yo lidie de esta manera. ¿Cómo no tuvieron ustedes temor?, le dice Dios. ¿En qué mente cabe levantar calumnia, levantar acusaciones, circular mentiras en contra de mi siervo? ¿Cómo ustedes no pensaron? ¿Cómo ustedes no lograron percatarse de que Moisés era diferente? Y de que cuando yo hablaba con él en una forma más íntima. Ellos deberían de haberse percatado de eso. Pero déjeme decirle, los chismosos no están pensando en esas cosas. Los chismosos están pensando cómo te pueden herir, cómo te pueden ofender, cómo pueden causar una nube negra sobre tu testimonio. Ellos no piensan en Dios. Pero Dios le dice: ustedes no saben lo que han hecho. Se han metido con un hombre que es fiel en toda mi casa. El verso 9 dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Oigan bien, se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María. Y he aquí estaba leprosa. Cuando Dios se aparta de ello, le cae una lepra a María. ¿Y saben qué? María no se dio cuenta de la lepra. Estaba leprosa, desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies, estaba podrida y no se dio cuenta. Esto pasó en un instante, así rapiditamente. Pero la Biblia dice que Aarón la miró y se dio cuenta que ella estaba leprosa. Antes de ella percatarse de lo que le había ocurrido, Aarón la había mirado. Y se había quedado totalmente atónico, con la boca abierta, y quizás gritó: Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Porque cuando Dios lidia con el chismoso, Dios lidia severamente. Severamente Dios lidia con la persona que levanta calumnia, que levanta mentira, que circula argumentos en contra de otra persona. Dice la Biblia, el verso 11: y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Ahora Aarón se da cuenta. Se da cuenta. Hay veces que Dios tiene que azotar al chismoso, para que el chismoso abra sus ojos y se dé cuenta de lo que está haciendo. Porque muchas veces la gente no se dan cuenta, se enredan en el chisme, se enredan en el bochinche, se enredan en la llamada telefónica, se enredan en hacer lo que quieren hacer para hacerle daño a otra persona, que no se dan cuenta. Pero llega el momento que el azote es tan fuerte
que la apertura de parte de Dios es tan fuerte que la persona se arrepiente y se da cuenta, pero ya las consecuencias del chisme se han tenido que vivir. Dios es misericordioso, pero también Dios es fuego consumidor. Dios es grande, Dios es amor, pero cuando Él dice apretar, Él aprieta en una manera que tú no te puedes imaginar. Y ahí estaba apretando Dios. Aarón reconoce su pecado, reconoce su error y se arrepiente y se disculpa delante de su hermano. Y el verso 12 dice: no quede ella ahora como el que nace muerto, que sale del vientre de su madre. Tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés, mi amado hermano, oigan lo que hace el herido, el ofendido. La Biblia dice: entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, ten misericordia y sánala ahora. Amado hermano, qué cosa más tremenda. Cualquier otra persona lo hubiese dicho: Dios, dale una triple porción de esa lepra. Dale una triple porción. Pero Moisés no. Moisés va delante de Dios y clama por su hermana y le dice: Señor, ten misericordia de ella. Acuérdate cuando Dios logre repartir justicia a los que te han hecho la vida imposible. No te goce ni te alegre, le diga: por fin, dobla rodilla, colócate en la brecha de la intercesión y di: Señor, ten misericordia de fulano de tal. Ten misericordia, restáuralo, sánalo, levántalo de esa cama en la cual él ha caído, su esposa o sus hijos, y ten misericordia. Porque Dios no nos ha llamado a regocijarnos cuando la ira de Él se enciende en contra de aquellos que levantan chisme en contra de nosotros. Moisés oró por su hermana, pero miren lo que pasa. Verso 14: respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Se echará fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Dios dice: está bien, Moisés, voy a tener misericordia de ella, pero no como tú me lo estás pidiendo. Porque lo que tú me estás pidiendo es una sanidad, una restauración instantánea. Hay gente que tienen que aprender. Hay gente que tienen que pasar por el trisor y Dios los mete ahí en el horno. Porque si le da un cantacito y rápidamente le quite el dolor, siguen en la misma. Pero es el dolor, es la llaga, es la cicatriz sobre tu cuerpo, que cada vez que tú la miras, te acuerdas y dices: Señor, guarda mi lengua. Guarda mi lengua, guarda mi pensamiento, guarda mis acciones. Pero si esa cicatriz no estuviese ahí, tú continuarías con el chisme, continuarías levantando calumnia en contra de tus hermanos en la fe, en contra de miembros de tu familia. Pero cuando Dios pone el dedo, deja señal de que ha lidiado contigo. Y por eso Dios dice: déjala allá afuera 7 días en el campamento. Y cuando esa lepra se sanó, mi amado hermano, quedó señal de que había sido leprosa. Pero Dios le dijo: entonces vuelvan a traerla al campamento. Miren el verso 15, dice: así María fue echada del campamento 7 días. Y oigan bien, mi amado hermano, oigan bien. Y el pueblo no pudo, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Oigan bien, y con esto quiero terminar. Cuando hay situaciones así dentro de la familia de Dios, y cuando hay personas en el mismo rebaño de Dios que no aprenden a controlar su lengua, que no aprende a controlar sus emociones y sus palabras, y los chismes le gustan circulando entre la congregación, Dios lidia con esa persona.
Y cuando lo pone fuera del campamento, quiere decir que Dios está disciplinando severamente a esa persona. Pero oigan bien, cuando eso ocurre en una congregación, toda la congregación sufre la consecuencia de haberse detenido, de no poder adelantar, de no poder tener progreso, de no poder ver la gloria de Dios. Y hasta que no termine Dios con esa persona, y esa persona sea restaurada y añadida al rebaño, el rebaño no puede ir más adelante. 7 días perdieron de progreso en el desierto por la lengua de una persona chismosa. 7 días. Pero cuando María fue añadida, la Biblia dice entonces volvieron a caminar, volvieron a ganar terreno, volvieron a lograr el objetivo que tenían en su vida. Por eso es, mi amado hermano, que yo te digo, tú y yo guardemos nuestra lengua. Tú y yo tengamos cuidado de las conversaciones que tenemos, porque no sabemos que no solamente te está hiriendo la persona que tú estás hablando de él o de ella, te está hiriendo a ti, está hiriendo la iglesia, está hiriendo toda la congregación, y nos estamos deteniendo en el progreso. Y Dios no quiere eso. Dios nos quiere bendecir. Dios quiere que adelantemos, que conquistemos cada día terreno en nuestra vida para la gloria y la honra de Él. Porque el pecado de una persona tiene el potencial para atrasar todo el pueblo de Dios. Qué importante es que como un hombre nosotros logremos lo que Dios tiene para nosotros y aprendamos a controlar el miembro más destructivo, como dice Santiago, es la lengua. Es pequeña, pero tiene el potencial para encender un bosque entero. Estemos de pie, hermanos. Aleluya.